Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión me solicitaron que les ayudara a hacer el herraje, los alambritos de un vaso de este tipo, estos que les llaman, creo que son como vasos tipo vintage o una cosa parecida, que llevan una estructura aquí como de alambre que se amarra junto con la tapa para hacer un cierre hermético por medio de un mecanismo de leva. Vamos a hacer eso ahorita, en el día de hoy, y la idea es, en general, las herramientas que se ocupan son sencillas, sin embargo, si es un proceso, por lo menos la forma en la que se me ocurre ahorita de hacerlo, es un proceso un tanto laborioso. Vamos a empezar. Aquí ya tengo, les explico rápido cómo hice este vasito vintage. Dibujé un cuadrado con las esquinas redondeadas en extrusión. Hicimos en la vista frontal un croquis para hacer un sólido de revolución que se una al rectángulo que ya había yo al prisma que ya había yo generado, y después simplemente un redondeo perimetral. En este caso lo hice de 20, pero creo que se vería más bonito si lo bajamos a 10. Y ahí está más o menos. Después se me ocurre que le voy a poner un redondeo aquí chiquitito, digamos de 5. Bien. Ok. Después un chaflán en la parte de abajo y por último un vaciado, considerando que nos quite la cara superior. Entonces este archivo vamos a empezar por guardar como en el escritorio, en una nueva carpeta. Contenedor hermético. Aquí adentro esta primera pieza que se va a llamar, el proyecto lo vamos a llamar contenedor hermético 01 guión, la pieza se llama vaso, digamos que es el vaso 01, le damos guardar. Ahí está. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es empezar a definir el mecanismo como tal. Tiene varios partes, ¿no? En las que se conectan directamente a este vaso que ya dibujamos son, puedo contar 1, 2, 3, 4 partes. Entonces voy a empezar por el primer anillo que se tiene que hacer a esta altura. Para eso pues tengo que calcular primero, voy a sacar unos numeritos de aquí, me voy a ayudar con un croquis. De hecho, con este croquis que ya hice puedo entender algunas medidas que necesitamos. Entonces, con este croquis podemos decir, para sacar el diámetro, vamos a poner, calcular, medir. De este lado tenemos un diámetro de 63. Voy a agarrar este croquis, voy a dar control C, voy a hacer un archivo nuevo de parte, voy a mi vista frontal y voy a hacer un control V. Esto pegó el croquis que ya había hecho, si no me equivoco, en la misma posición en la que estaba en la otra pieza. Voy a acotar de aquí a acá. Este croquis meramente lo vamos a ocupar como referencia. Con esta van con este punto hacemos una relación de vertical,
y aquí simplemente voy a acotar esto. Bien, salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que trazar el alambre que va a pasar, que se sujeta por este lado. Ese alambre, no sé si lo alcancen a ver, bueno, lo voy a ir dibujando para ir viendo cómo va. Entonces, lo primero que voy a hacer en este mismo croquis, voy a encontrar el punto medio entre estos dos. Voy a poner un punto aquí y nada más. Con este punto, creo que es este mismo, nos va a servir como referencia para generar un plano y hacer una circunferencia en ese plano. Empezamos aquí operaciones, geometría de referencia, salgo de este croquis primero, geometría de referencia, plano. El plano que voy a hacer es tiene una relación de paralelo con la base y además pasa por este punto. Ahora en este plano voy a trazar una circunferencia que parta de esta, que es el centro, está por aquí. Esta circunferencia se va a convertir en el eje de nuestro alambre que va a abrazar el vaso. Voy a poner aquí una referencia a esta altura de una circunferencia que me va a representar el diámetro de mi alambre. En este caso vamos a poner que sea de 2 milímetros el alambre, vista normal, y vamos a cerrar esto. Creo que 2 milímetros va a estar muy grueso, entonces voy a trazar un punto aquí y este punto lo voy a hacer coincidente con esta línea. Entonces aquí ya quedó completamente definido el diámetro que va a tener el alambre que estoy dibujando. Como siguiente referencia vamos a trazar una línea así. Vamos a trazar una línea constructiva por el centro de tal forma que nos sirva como simetría. Esta línea con respecto a esta otra. Lo mismo para la parte de atrás. Voy a poner a la misma altura para que sea más fácil. Y vamos a darle una distancia aquí entre los dos y va a ser de 15 milímetros. Vamos aquí 15. Ahí está. Recortamos aquí, aquí, aquí y acá. Y aquí, aquí, aquí y acá. ¿Qué tan largo es este punto? Más o menos 5, 6, 7 milímetros. Y por la parte de atrás 7 milímetros. 7 milímetros. Esta línea y esta línea que sean iguales.
y lleva aquí una rayita acá, otra rayita aquí. Estas dos también son iguales. Esta es colinear con esta y esta es colinear con esta. Entonces aquí pongamos 4, pongamos de 5. Un radio aquí de, digamos, 3. Es muy grande. 2. Y ese mismo radio lo vamos a poner acá y acá de una vez. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ya tengo esto que es como la vista superior del alambre. Sin embargo, este alambre, a la hora de, en este sentido, sale de aquí y da la vuelta hacia acá y luego se va hacia el fondo. Entonces, esa parte la vamos a hacer en otro boceto. Nada más el arquito para ver hasta dónde llega y luego vamos a hacer, a partir de eso vamos a hacer un boceto 3D. Entonces hasta aquí vamos bien. Tengo este primer croquis, creo que lo puedo apagar y ahora voy a hacer otro plano de referencia en donde mi primer referencia va a ser el plano frontal de manera paralela y queremos que ese plano pase exactamente por aquí. Entonces sobre ese plano hacemos otro croquis y lo que vamos a dibujar ahora es el final de esto, ¿no? Entonces esto con esto es y entonces esto cierra un poco así, aquí ponemos otro arco de esta forma, este punto lo hacemos tangente y este lo vamos a cerrar un poco hacia arriba. Ahora aquí lo que tenemos que ver es el diámetro. Recordemos, voy a salir de este croquis un momento. Recordemos el diámetro que le pusimos de 2 milímetros. Voy a rectificar. Que ese diámetro en realidad ni siquiera es de 1 milímetro. Vamos a rectificar esto, es de 1 milímetro. Entonces, recordemos que nuestro alambre va a ser con 1 milímetro de diámetro, lo que significa que vamos a tener medio milímetro para acá. Voy al croquis, editar, vista normal. Por el centro de este va a pasar otro alambre que tiene una cota de una medida de 1 milímetro. Ya vieron que es mucho más grande. Eso significa, vamos a empezar por hacer concéntricos este y este. Y eso significa que este tiene que ser mucho más grande. ¿Qué tanto más grande? Pues yo diría que esta cota debe ser como de 0.7. Entonces
Control Z. Esta primera referencia debe ser más o menos así. Esto lo voy a poner en constructivo, nada más es como referencia para ver que por aquí va a pasar un alambre, y el alambre del cual estamos desarrollando la guía, pues sabemos que se va a meter medio milímetro para acá y medio milímetro para arriba. Entonces estamos dejando una holgura de 0.2 milímetros de cada lado, y esto lo vamos a estirar hacia acá, este punto hacia acá. Vamos a poner una. Esto la verdad es que ya lo estoy haciendo un tanto al tanteo. Vamos a poner por acá. Y ahora este alambre se va a ir hacia el fondo, digamos sobre el eje de la Z, ¿no? Tenemos que cuidar otra vez aquí. Tenemos 0.5 de este lado. Voy a volver a considerar este 0.7 como holgura. Punto 7. Esta línea y la línea de acá que sean iguales. Además de eso, voy a considerar otro 0.7 vamos a considerar que sea 0.5. Voy a conectar esto aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi alambre va a pasar por acá, va a dar la vuelta, llega hasta aquí, y de aquí se va para atrás. Ok, simplemente voy a acotar esta línea. Y ¿qué más puede hacer? Ok, vamos a poner una relación aquí de tangencia. Y que esta línea sea horizontal. Ahí está, quedó bien definido. Y creo que con esto ya podemos hacer nuestro boceto 3D de operaciones, no, croquis 3D, y empezamos por convertir entidades, esta también, esta. Ok, me parece que antes de hacer este croquis 3D, esto que hicimos está bien, pero no es suficiente. Voy a regresar aquí un paso y voy a hacer otro geometría de referencia, plano, geometría de referencia, plano, y quiero que no es que está seleccionando el plano 2, ahí, plano, primera referencia, de vista frontal, paralelo, y mi segunda referencia sería esta línea. Entonces en este plano voy a hacer otro croquis, convertir entidades. ¿Qué voy a convertir? Voy a copiar
todo lo que hicimos en el croquis 3. Ahí está, salir de croquis. Estos planos los voy apagando. Y ahora sí, croquis 3D, editar, convertir entidades, 1 y 2. Y luego una línea que una este con este. Y después un radio vamos a redondear curvas que no son coplanares. Vamos a intentarlo de otra forma. Un arco que toque aquí, un arco que toque acá. Vamos a ver que esta y esta sea tangente. O más bien, lo que tenemos que hacer, vámonos de regreso hasta aquí, croquis 3, editar, vista normal, aquí 3, ¿cuánto es? Voy a agregar una sección recta aquí, digamos de 0.6. Ahora en el croquis 4, editar croquis, convertir entidades y vamos a pasar a calcar esta línea que acabo de hacer, salir de croquis, croquis 3D, editar, convertir entidades y vamos a calcar esta línea y ahora vamos a hacer una línea de aquí para acá y ahora sí nos debe permitir hacer el radio de punto 4 aquí y acá. Si lo hacemos de punto 5 todavía nos alcanza. Bien, entonces con esto ya hice todo el perfil guía de mi alambre. Damos OK, operaciones, saliente base barrido, perfil circular, diámetro 1 milímetro y tocamos esto. Vamos a ver cómo reacciona todo esto parte por parte. Nos falta un radio aquí. Quiero ver primero que si nos permite hacer esto. Y está marcando un error. Vamos a tratar de localizarlo. Antes de esto, quiero hacer un radio aquí, un radio acá, de 3. Okay. Eso no va a cambiar mucho las cosas. Saliente, base barrido, perfil circular, 1 milímetro y vamos a seleccionar aquí. ¿Qué pasa? Vamos a apagar estos croquis porque se me hace que está tomando referencias de otros lugares. Saliente, base barrido, perfil circular, 1 milímetro y tocamos esto. Y ahora sí, aquí nos da
todo el recorrido de esa pieza. El error que nos estaba marcando seguramente es porque a la hora de yo seleccionar esta línea, pues como también tenía trazada esa línea, ese mismo perfil ¿en qué croquis? Creo que en este croquis 2, si se fijan, estaba haciendo el recorrido hasta el punto que encontramos del lado izquierdo y ya no estaba haciendo la parte de abajo porque pues no había más en ese croquis. Al apagar los croquis me queda prendido nada más este, y con este ya hace toda la línea continua. Entonces esta parte ya está. Guardamos como, pongámosle aquí herraje, HR para herraje, guardar. Entonces si yo hago un archivo nuevo, ensamble, lo primero que vamos a agregar será nuestro vaso. Fíjense cómo no estoy metiendo el mouse al área de dibujo, simplemente le doy a aceptar aquí y automáticamente va a acomodar el vaso centrado al espacio, al origen, haciendo coincidir el origen de esta pieza con el origen del ensamble. Ensamble, insertar componentes, ahora el herraje. Si hago lo mismo, aquí ya quedó mi herraje para este vaso. Esta primera parte hagamos ahora el siguiente elemento.